a explicaros, para intentar resolver alguna duda que me preguntasteis, cuando es un plano horizontal, pero la fuerza que se hace no es una fuerza paralela a la superficie horizontal. Así que la fuerza, digamos que forma un ángulo con esa horizontal. Me puedo encontrar dos casos. El típico problema de estirar, esto si os acordáis lo expliqué en clase, de estirar algo sobre una superficie horizontal. Aquí tenemos la superficie horizontal, ese bloque, y por ejemplo ejercemos la fuerza de estirar para allá. ¿Veis? Se forma ese ángulo, descomponemos fuerzas, Fx, este sería el ángulo, y aquí Fi. Además, no me puedo olvidar de el peso. La normal, y en estos problemas me puedo encontrar con rozamiento o sin él. Lo vamos a completar nosotros suponiendo que sí que hay fuerza de rozamiento. Lo que tengo que hacer siempre en estos problemas, ya lo sabéis, es descomponer eje X. En este caso, el sumatorio de fuerzas en el eje X será Fx menos Fr, que se opone al movimiento. Y dependiendo de si la velocidad es constante, igualaré a 0 o igualaré a masa por aceleración cuando esa velocidad no sea constante. Fx, como es el lado que está a continuación del ángulo, pues tenemos F por coseno de alfa menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. En este caso la normal es igual al peso. Así que aquí tendríamos mg. ¿Vale? Ya lo igualamos o a 0 o a masa por aceleración según lo que nos diga el problema. Y después en el eje Y el sumatorio de fuerzas va a ser normal más Fi menos el peso. Como hemos dicho que la normal es igual al peso, pues en este caso quedaría Fi igual a 0, F, lado opuesto, F por seno de alfa igual a 0. Y ya lo tengo. El otro caso es el de empujar. Yo en clase os dije que podía ser un cortador de césped. Un ejemplo de empujar un bloque en una superficie horizontal, pero formando un ángulo. Bueno, en esta situación yo tengo aquí la fuerza que estoy ejerciendo desde arriba porque yo estoy empujando mi cortadora y en este caso voy a tener aquí, como aquí está el ángulo, este sería F, Fi, descomponemos Fx. Igual que antes, aquí tenemos la normal, el peso que va hacia abajo y la fuerza de rozamiento, como estoy empujando, intentando que se mueva, pues en este caso la fuerza de rozamiento se opondrá, irá contraria al movimiento. Descomponemos los ejes y en este caso voy a tener el eje X, Fx menos Fr. Pero aquí Fx es F por el seno de alfa, porque no es el contiguo. Aquí el contiguo va a ser este, menos la fuerza de rozamiento
no por la normal. Después, en el eje Y, tendría normal menos el peso menos FI. Aquí igualo como siempre lo que hemos dicho antes. La normal menos el peso y aquí FI sí que será F por coseno de alfa. Y ya lo tendríamos.